La influencia del humor político en Argentina. El humor político en Argentina tiene una larga y rica historia, que refleja la dinámica social y política del país. Desde sus inicios, ha sido utilizado como una herramienta para criticar a los líderes, satirizar las instituciones y generar un debate público sobre temas relevantes. Un viaje a través del humor político argentino. El humor político argentino ha evolucionado a través de diferentes formatos y plataformas, desde la prensa escrita hasta la televisión y las redes sociales. Los orígenes. El Despertador Teofilantrópico, 1820 es una de las primeras publicaciones de humor político, dirigida por el padre Francisco de Paula Castañeda. Criticaba la indiferencia hacia la muerte de Manuel Belgrano y atacaba a Bernardino Rivadavia. El Mosquito, 1863 a 1893, una publicación implacable que satirizaba al presidente Bartolomé Mitre y a los gobernantes posteriores. Caras y Caretas 1904, una revista que imitó el formato de El Mosquito y se convirtió en un referente del humor gráfico político. Crítica, décadas de 1920 y 1930, un diario que contaba con humoristas gráficos como José María Cao, Manuel Silva y Diógenes el Mono Taborda. La evolución del humor político. Hortensia, década de 1970, una revista cordobesa que dio a conocer el humor del dibujante Roberto Fontana Rosa. Satiricón, década de 1970, una revista dirigida por Astor Blota que satirizó la época de la dictadura de Lanusse, Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel. Gran Cuñado, década de 2000, es un sketch del programa Showmatch que imitaba a políticos argentinos, generando un debate sobre la influencia del humor en la opinión pública. El humor político en la era digital. Redes sociales. El humor político ha encontrado un nuevo hogar en las redes sociales, con memes, videos virales y cuentas satíricas que se han convertido en una fuente importante de información y entretenimiento. Emeo, un ejemplo de humor político en las redes sociales que ha ganado popularidad por sus memes y su crítica a la política argentina. La influencia del humor político en Argentina. El humor político en Argentina tiene un impacto significativo en la sociedad. Formación de la opinión pública. El humor político puede influir en la percepción de los políticos y las instituciones, creando una imagen positiva o negativa. Debate público. El humor político puede generar un debate sobre temas relevantes, desafiando las ideas preconcebidas y promoviendo la reflexión crítica. Libertad de expresión. El humor político es un indicador de la libertad de expresión en un país, ya que permite criticar al poder sin censura. Controversias y debates. El humor político no está exento de controversias. Algunos argumentan que puede ser ofensivo. El humor político puede herir la sensibilidad de algunos sectores de la sociedad, especialmente cuando se trata de temas delicados como la religión, la raza o la orientación sexual. Puede ser manipulador. El humor político puede ser utilizado para manipular la opinión pública, creando una imagen distorsionada de la realidad. Puede ser irresponsable. El humor político puede ser irresponsable cuando se utiliza para difundir información falsa o para incitar al odio. Conclusiones. El humor político en Argentina ha sido una fuerza poderosa que ha contribuido a la formación de la opinión pública, al debate público y a la libertad de expresión. Sin embargo, es importante tener en cuenta las controversias y los debates que lo rodean, para que el humor político siga siendo una herramienta útil para la sociedad. ¿Cómo ha evolucionado el humor político argentino a lo largo de la historia? El humor político argentino ha recorrido un largo camino, adaptándose a los cambios sociales y políticos del país. Desde sus inicios como una herramienta de crítica y sátira, ha evolucionado en su formato, contenido y alcance, reflejando las diferentes etapas por las que ha pasado Argentina. De la prensa escrita a la televisión y las redes sociales. Los inicios. El humor político argentino se manifestó inicialmente en publicaciones como El Despertador Teofilantrópico, 1820 y El Mosquito, 1863 a 1893, que criticaban a los líderes y satirizaban las instituciones. Estas publicaciones, junto con Caras y Caretas 1904 y Crítica, décadas de 1920 y 1930, sentaron las bases para el humor gráfico político en Argentina. La televisión. La llegada de la televisión abrió nuevas posibilidades para el humor político. Programas como Hortensia, década de 1970, y Satiricón, década de 1970,
aprovecharon este medio para satirizar la época de la dictadura y la transición a la democracia. El sketch Gran Cuñado, década de 2000 del programa Showmatch se convirtió en un fenómeno popular, imitando a políticos argentinos y generando un debate sobre la influencia del humor en la opinión pública. La era digital, en la actualidad, el humor político ha encontrado un nuevo hogar en las redes sociales. Memes, videos virales y cuentas satíricas como Emeo han ganado popularidad, convirtiéndose en una fuente importante de información y entretenimiento. El humor político como reflejo de la sociedad. Críticas sociales y políticas. A lo largo de la historia, el humor político argentino ha reflejado las preocupaciones y las tensiones de la sociedad. Desde la crítica a los gobiernos autoritarios hasta la sátira de las costumbres y la corrupción, el humor ha servido como una válvula de escape para expresar la inconformidad y el descontento. Evolución del humor. El humor político ha evolucionado en su estilo y contenido. Desde el humor gráfico y la sátira política hasta el humor más mordaz y la parodia, el humor argentino ha ido adaptándose a las nuevas formas de comunicación y a las nuevas generaciones. El humor como herramienta de cambio. El humor político ha sido un motor de cambio social en Argentina. Al desafiar las ideas preconcebidas y al generar un debate público sobre temas relevantes, el humor ha contribuido a la formación de la opinión pública y a la democratización del país. Controversias y debates. Límites del humor. El humor político no está exento de controversias. Algunos argumentan que puede ser ofensivo, manipulador o irresponsable, especialmente cuando se trata de temas delicados como la religión, la raza o la orientación sexual. El papel del humorista. El humorista político se enfrenta al desafío de encontrar un equilibrio entre la crítica y el entretenimiento. Debe ser capaz de hacer reír sin caer en la vulgaridad o la falta de respeto. En conclusión, el humor político argentino ha sido una fuerza poderosa que ha contribuido a la formación de la opinión pública, al debate público y a la libertad de expresión. A pesar de las controversias que lo rodean, el humor político sigue siendo una herramienta importante para la sociedad argentina, reflejando su historia, sus valores y sus aspiraciones. ¿Cuáles son las figuras más icónicas del humor político argentino? Argentina tiene una larga tradición de humor político, y a lo largo de la historia han surgido figuras icónicas que han dejado huella en la cultura popular. Aquí te presento algunas de las más importantes. En la prensa escrita. Roberto Fontanarosa, considerado uno de los grandes del humor gráfico argentino. Sus personajes, como el Negro Fontanarosa y Inodoro Pereira, se convirtieron en símbolos del humor político y social. Quino, creador de Mafalda, una niña que se convirtió en un ícono de la crítica social y política. Sus tiras cómicas, llenas de ingenio y humor inteligente, abordaron temas como la guerra, la pobreza y la desigualdad. Alberto Cognini, reconocido por sus caricaturas políticas, que se caracterizaban por su ironía y su capacidad para capturar la esencia de los personajes. Jorge Lanata, periodista y escritor que ha utilizado el humor como una herramienta para criticar la corrupción y la ineficiencia del sistema político argentino. En la televisión. Nicolás Repetto, conductor de programas como Sábado Bus y La Biblia y El Calefón, que se caracterizaban por su humor ácido y su crítica al poder. Jorge Ginsburg, un maestro del humor, conocido por sus programas Peor es Nada y La Biblia y El Calefón. Su humor inteligente y su capacidad para reírse de sí mismo lo convirtieron en una figura querida por el público argentino. Diego Capusotto, actor y humorista que ha creado personajes icónicos como Peter Capusotto y sus videos y El Negro de la Suerte, que satirizan la cultura popular y la política argentina. Los Midachi, un grupo de comediantes que se hizo famoso por sus sketches humorísticos, en los que satirizaban las costumbres argentinas y la política. En las redes sociales. Emeo, una cuenta de Twitter que se ha convertido en un fenómeno viral por sus memes y su crítica a la política argentina. El Pepo, un personaje de ficción creado por el artista gráfico @elpepo_ok, que se ha convertido en un símbolo del humor negro y la crítica social. Otras figuras relevantes. El negro Enrique Almada, humorista gráfico que ha trabajado para diferentes publicaciones, como El Gráfico y Clarín. Osvaldo Cacho Castaña, cantante y humorista que se caracterizaba por su humor picante y su crítica a la sociedad argentina. El Flaco Spinetta, músico que ha utilizado el humor en sus letras para reflexionar sobre la realidad argentina.
Es importante destacar que esta lista es solo una muestra de las figuras más icónicas del humor político argentino. Hay muchos otros humoristas que han contribuido a la rica historia del humor en Argentina, tanto en la prensa escrita como en la televisión y las redes sociales. ¿Cómo ha impactado el humor político argentino en la sociedad? El humor político argentino ha tenido un impacto profundo en la sociedad, actuando como un espejo que refleja las tensiones, las contradicciones y las aspiraciones del país. Su influencia se ha manifestado en diversos ámbitos. 1. Libertad de expresión y crítica social. El humor político ha sido un motor de la libertad de expresión en Argentina, desafiando a los poderosos y permitiendo a la sociedad expresar su descontento con el sistema político. Desde las primeras publicaciones satíricas hasta los memes virales actuales, el humor ha servido como una válvula de escape para criticar la corrupción, la ineficiencia y las injusticias sociales. La sátira política ha permitido que la sociedad se enfrente a temas delicados y controversiales, fomentando el debate público y la participación ciudadana. 2. Su formación de la opinión pública. El humor político ha influido en la construcción de la opinión pública, a menudo presentando una visión crítica y sarcástica de los líderes políticos y las instituciones. Los personajes y las situaciones humorísticas se convierten en símbolos de la realidad argentina, creando un imaginario colectivo que influye en la percepción del público. Los chistes políticos, las caricaturas y los memes se comparten y se viralizan, generando un debate público sobre temas relevantes y contribuyendo a la formación de la opinión pública. 3. Integración social y sentido de comunidad. El humor político puede actuar como un elemento unificador, creando un sentido de comunidad entre quienes comparten una visión crítica de la realidad. El humor sirve como un lenguaje común para expresar la frustración, la ironía y la resignación ante las situaciones políticas y sociales. Programas de televisión, sketches y memes populares generan un espacio de encuentro y diálogo, permitiendo a la sociedad identificarse con los personajes y las situaciones humorísticas. 4. Debate sobre los límites del humor. El humor político también ha generado debates sobre los límites de la libertad de expresión y la ética del humor. Algunos argumentan que el humor puede ser ofensivo o incluso peligroso cuando se utiliza para atacar a grupos vulnerables o para promover la violencia. La sociedad argentina se debate constantemente sobre dónde se traza la línea entre el humor crítico y la falta de respeto, y sobre la responsabilidad de los humoristas en la construcción de un discurso público responsable. En resumen, el humor político argentino ha tenido un impacto profundo en la sociedad, actuando como una herramienta de crítica social, un motor de la libertad de expresión, un elemento de integración social y un catalizador del debate público. Su influencia se ha extendido a través de la prensa escrita, la televisión y las redes sociales, y ha contribuido a la construcción de un imaginario colectivo que refleja las complejidades y las contradicciones de la realidad argentina. ¿Ha cambiado la percepción del humor político? Con base en 5 fuentes. Sí, la percepción del humor político ha cambiado a lo largo del tiempo en Argentina. Tradicionalmente, el humor político se basaba en la sátira y la crítica a los personajes y las instituciones políticas. Se utilizaban caricaturas, chistes y programas de televisión para ridiculizar a los líderes y exponer sus errores. La percepción era más tolerante hacia la crítica mordaz y se valoraba el humor inteligente y la ironía. En la actualidad, el humor político se ha vuelto más agresivo y menos respetuoso con las figuras públicas. La llegada de las redes sociales ha democratizado el humor, permitiendo a cualquier persona expresar su opinión y crear memes y contenido satírico. La percepción del humor político se ha polarizado. Algunos lo consideran una herramienta necesaria para la crítica social, mientras que otros lo ven como una forma de violencia verbal. Algunos factores que han contribuido a este cambio. La polarización política. La creciente división entre las diferentes ideologías ha generado un clima de confrontación que se refleja en el humor político. La cultura digital. Las redes sociales han creado un espacio donde la crítica y la burla se difunden rápidamente, sin filtros ni moderación. La desconfianza en las instituciones. La corrupción y la ineficiencia del sistema político han generado una sensación de frustración y desencanto que se traduce en un humor más ácido y crítico. En resumen, la percepción del humor político en Argentina ha evolucionado hacia una mayor agresividad y polarización. Mientras que antes se valoraba el humor inteligente y la sátira,
Hoy en día se busca la crítica mordaz y la burla sin límites. Este cambio refleja la transformación de la sociedad argentina y el impacto de la cultura digital en la comunicación política. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.